En el video de hoy lo que vamos a hacer es realizar este ejercicio de la materia de cálculo vectorial. En sí no pude encontrar un ejercicio ya que, como todos sabrán, estamos en vacaciones de Semana Santa. Entonces no he podido accesar a la página de edición de ciencias básicas, pero pude obtener este ejercicio del cual yo llevé la materia de cálculo vectorial. Dice lo siguiente: sea el campo vectorial f, que depende de x, y, z, de la siguiente función, y nos piden determinar los siguientes dos incisos. Determinar si f es conservativo, y el inciso b, de ser posible, obtener la función potencial de f. Entonces, para que nosotros podamos verificar si el campo es conservativo, es necesario generar la siguiente operación, el cual consta de nabla cruz f. Es decir, necesitamos calcular el campo rotacional con respecto a esta función f. En caso de que el campo sea irrotacional, nuestro campo será conservativo. En caso de que el campo sea rotacional, el campo no será conservativo. Entonces, ¿cómo calculamos este nabla cruz f? Vamos a poner de la siguiente manera: I, J y K, nuestros vectores principales. Y en el siguiente renglón vamos a poner la parcial con respecto a x, la parcial con respecto a y la parcial con respecto a z. Y en la parte de abajo lo que vamos a hacer es poner cada uno de estos términos de acuerdo a la función f. En este caso, ni va a corresponder a z, e de x más e de y. Con respecto al j, vamos a obtener este siguiente término, que es x, e elevado a la y menos e a la z. Y con respecto al vector k, vamos a tener menos y, e a la z, más e a la x. Es muy importante recalcar que, independientemente de que el ejercicio no nos pida el primer inciso, siempre es necesario realizar este análisis previo, ya que en caso de que no sea el campo conservativo, es imposible que nosotros utilizamos lo que sería la función potencial. Entonces, siempre por default necesitamos generar esto. Entonces, vamos a calcular este determinante, este producto cruz. Entonces, vamos a tener para la componente i, para la componente en j y para la componente en k. Entonces, ¿qué tenemos con respecto a la componente en i? Vamos a multiplicar la parcial de y con respecto a este término. Si derivamos este término con respecto a y, ¿qué nos va a quedar? Esta y, o más bien esta e elevada a la z, va a tomarse como una constante y esta y como la variable. Entonces, si derivamos parcialmente con respecto a y este primer término, nos va a quedar como menos e a la z. Y en este caso e a la x sería una constante, por lo tanto se haría 0. Menos el signo negativo, y ahora multiplicamos la parcial de x con respecto a este término. Si generamos esto, nos va a quedar el siguiente resultado. X, si primero generamos la parcial con respecto a z de este término, x se maneja como una constante y y se maneja como una constante. Entonces queda de manera ordinaria. Ahora, la parcial de menos e a la z, pues como tal va a ser el mismo valor. Entonces ponemos menos e a la z. Y hemos terminado con nuestra componente en i. Ahora vámonos con respecto a la componente en j. Vamos a derivar parcialmente lo que es esta función con respecto a x. Recordemos que tapamos esta columna. Entonces, si derivamos parcialmente con respecto a x, esta y esta e a la z van a manejarse como una constante. Y la derivada parcial de e a la x va a ser igualmente e a la x. Ahora vamos a derivar parcialmente la variable z con respecto a esta función. Si aquí derivamos con respecto a z, e a la y se toma como una constante, por lo tanto es 0. Y en este caso, la parcial de esto con respecto a z va a ser e a la x, pero va a ir con un signo negativo, e a la x. Ya tenemos con respecto a lo que es la componente en j. Ahora vámonos con la componente en k. Vamos a eliminar esta columna y vamos a hacer la multiplicación de este término con este término y le vamos a restar la multiplicación de estos dos términos. Entonces, la parcial con respecto a x de este término, e a la z se va a comportar como una constante, por lo tanto se hace 0. Y la parcial de este término con respecto a x va a ser e a la y. Entonces ponemos e a la y.
Y ahora ya que tenemos esto, vamos a derivar parcialmente esta función con respecto a y. Como pueden observar, z por e a la x actúa como una constante y se hace 0. Y la derivada con respecto a y de e a la y va a ser e a la y. Pero recordemos que es signo negativo, e a la y. Entonces, si hacemos esto, podemos decir que menos e a la z menos e a la z, esto se hace signo positivo, esto nos va a quedar como 0. E a la x menos e a la x se va a comportar como un 0 y a la y menos e a la y es igual a 0. Entonces, por lo tanto, decimos que el campo es irrotacional y de igual manera el campo es conservativo. Por lo tanto, nosotros podemos utilizar la función potencial. Entonces, en el inciso A decimos que sí es conservativo. Sí es conservativo. Y en los exámenes traten de poner siempre este resultado. Traten de explicarlo todo y al final nada más ponen la respuesta de que sí es conservativo. Ahora bien, ¿cómo vamos a hallar esta función potencial? Recordemos que la función potencial se denota con la letra phi. Como phi, que va a depender de x, y, z. Pero ¿cómo vamos a encontrar esta linda función potencial? Bien, lo que tenemos que hacer es tomar cada uno de estos términos y así usarlos directamente con su parcial denotada con respecto a la variable phi. Es decir, la parcial de phi con respecto a x va a ser igual a este primer valor, z de e a la x más e a la y. Vamos a tener un segundo término, el cual va a ser parcial de phi con respecto a y, que va a ser este segundo término, que es x e a la y menos e a la z. Y vamos a tener un tercer término, el cual es parcial de phi con respecto a z, y esto va a tener el valor de menos y, e a la z más e a la x. Siempre lo vamos a poner de esta manera. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar en primer lugar esta función potencial? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poner phi de x, y, z y vamos a agarrar cualquiera de estos términos, ya sea este término o este término. Y vamos a poner la integral de la parcial de phi con respecto de x de la parcial de x. Y si esto lo sustituimos directamente con este término, nos va a quedar de la siguiente manera. La integral de la parcial de phi con respecto de x, pero este tiene un valor de z de a la x más e a la y. Todo esto multiplicado por la parcial de x. Así es como vamos a encontrar nuestro primer término de la función potencial. Otra manera de la cual la podemos haber resuelto, es decir, la función phi de x, y, z es igual a la integral de la parcial de phi con respecto a y, diferencial de y. O bien podemos hacer lo mismo, pero ahora poner la integral de la parcial de phi con respecto a z de la parcial de z. Pero por más comodidad, o más bien como yo siempre lo hago, lo vamos a dejar de esta manera. Entonces, parcial de phi de x, y, z. Es necesario integrar esta función, pero con respecto a la variable x. Entonces, ¿qué pasa si esto lo integramos con respecto a x? En este caso, z se va a comportar como una constante. Entonces, esta z la vamos a dejar de manera normal. Y la integral de e a la x como tal es e a la x. Así es como queda este primer término. Ahora, vámonos con este segundo término, más e a la y. Recordemos que estamos integrando parcialmente con respecto a x. Entonces, e a la y se comporta como una constante. Por lo tanto, si es una constante, tendremos más e a la y por x. Y en este caso, como únicamente estamos integrando parcialmente con respecto a x, vamos a tener una constante integración. Pero esta constante integración va a depender de las variables y y z, ya que como hemos mencionado, en este caso z y y las tomamos como una constante y no como una función. Ya tenemos nuestra función potencial, como algunos podrían decir, pues este ya es el resultado. Pero necesitamos saber cuánto vale esta constante que depende de y y z. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues podemos derivar parcialmente la función phi con respecto a y o con respecto a z, con la finalidad de encontrar este pequeño valor. Entonces, ¿qué les parece si derivamos parcialmente con respecto a y? La parcial de phi con respecto a y
va a ser lo siguiente. Este primer término necesitamos derivarlo con respecto a y. En este caso, como todo esto es una constante, ya que lo estamos derivando parcialmente con respecto a y, todo este término se va a hacer 0. Y en este caso, esto necesitamos derivarlo parcialmente con respecto a y. En este caso, la derivada parcial de a la y, pues es e a la y. Y esta x por automático se va a quedar normal. Entonces vamos a tener x multiplicado por e a la y. Y como estamos derivando esto parcialmente con respecto a y, necesitamos que todo lo que tengamos dentro de esta constante únicamente lo derivamos parcialmente con respecto a y. Entonces vamos a tener la parcial de c, que depende de y y z, con respecto a y. Bien, ahora ya que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es verificar cuánto vale la parcial de phi con respecto a y, de acuerdo a lo que ya nos había dado el ejercicio, o más bien con la descomposición de lo que es la función phi. En este caso, la parcial de phi con respecto a y tiene este valor de x e a la y menos c a la z. Entonces vamos a ponerlo aquí. Parcial de phi con respecto a y tiene una equivalencia de x e a la y menos e a la z. Esto es igual a x e a la y más la parcial de phi, la parcial de la constante que depende de y y z sobre la parcial de y. Bien, como ustedes pueden observar, esta x e a la y la obtenemos en ambos lados, entonces podemos eliminarla. Por lo tanto, nos va a quedar de la siguiente manera. La parcial de la constante x de yz, sobre y va a ser igual a menos e a la z. Ahora, lo que tendremos que hacer es integrar de ambos lados con respecto a la variable y, con la finalidad de que nosotros podamos encontrar este valor de esta constante. Entonces, como ustedes podrán observar, yo puedo pasear esta parcial de y del otro lado, parcial de y en ambos lados integrarlas con respecto a la variable y. Si esto yo lo integro con respecto a la variable y, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que c de yz es igual a la integración de este término, pero únicamente con respecto a la variable y. Es decir, que me quedaría como menos e a la z por y, más una constante integración. Pero en este caso, ahora como estuvimos trabajando con la variable y, a la z siempre la estuvimos notando como una constante. Entonces la constante va a depender de z. Así que ya hemos encontrado el otro valor, que es de c de yz, el cual lo podemos poner en la parte de arriba, o bien por comodidad lo podemos poner aquí. Entonces vamos a poner que c de yz va a ser el valor que acabamos de obtener, que sería menos e a la z por y más c de z. Ahora, lo que tenemos que hacer, o bien algunos dirán, ya terminamos. Pero la cuestión aquí es que necesitamos saber ahora cuánto vale la constante, pero con respecto a la variable z, ya que desde un principio sí la estamos tomando como una variable, pero como estamos haciendo diferentes parciales, pues en algunas ocasiones la vamos a tomar como constante. Pero ya para hallar toda esta función potencial es necesario obtener cuánto vale phi con respecto a x, y y z. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con respecto a la variable y, pero ahora vamos a derivar parcialmente con respecto a z. Entonces voy a borrar en esta parte. Y vamos a derivar la función phi con respecto a z, es decir, la parcial de phi con respecto a z. ¿Y esto cuánto nos va a dar? En este caso estamos derivando este término con respecto a z. Entonces e a la x se toma como una constante. Por lo tanto, la derivada parcial de este primer término con respecto a z va a ser e a la x. De este segundo término tenemos e a la y por x. Todo esto actúa como una constante, se hace 0. Y la derivada parcial de menos e a la z multiplicado por y, pues esta y va a actuar como una constante, y la derivada parcial de e a la z pues es e a la z. Entonces este término como tal se va a quedar igual, menos e a la z por y, más, y la derivada parcial de phi con respecto a z va a ser c' de z.
Bien, ahora vamos a hacer el mismo procedimiento que ya habíamos hecho. ¿Cuánto vale parcial de phi con respecto a z? Pues vale menos y de e a la z más e a la x. Este parcial de phi con respecto a z es este valor. Y esto va a ser igual a e a la x menos e a la z por y más c' de z. Entonces, como ustedes podrán observar aquí, menos y a la e a la z, este término lo tenemos en ambos lados de la igualdad, por lo tanto se cancelan. Y como pueden observar, e a la x la tenemos de un lado de la igualdad, tanto la tenemos en el otro lado de la igualdad. Por lo tanto, estos dos términos se van a cancelar. Al final de cuentas, ¿qué me va a quedar? Que c' de z va a ser igual a 0. Y ahora lo que tenemos que hacer es integrar en ambos lados, pero con respecto a la variable z. Por lo tanto, me va a quedar que c de z va a ser únicamente a una constante de integración, ya que ahora sí únicamente estamos integrando con respecto a z, pero ya no contamos ni con x ni con y. Por lo tanto, al final únicamente nos va a quedar una constante de integración ordinaria como siempre las hemos manejado. Y este valor lo que vamos a hacer es ponerlo en esta c de z. Entonces nada más borro la c de z y pues este sería nuestro resultado final. Es decir que este es el valor de nuestra función potencial. ¿Y cómo sabemos si la resolvimos de manera correcta? Pues esta función potencial necesitamos integrarla con respecto a x, nos tiene que dar este resultado, derivarla con respecto a y, nos tiene que dar este resultado, y derivarla con respecto a z, y nos tiene que dar este resultado. En sí, este tipo de ejercicios pueden llegar a ser un poco tardado, ya que es necesario realizar varias funciones, o más bien varias derivadas parciales y posteriormente sus integrales correspondientes. Mi recomendación es que hicieran varios ejercicios con respecto a determinar si el campo es conservativo y encontrar la función potencial, ya que estos ejercicios son típicos de un examen final o bien de un examen que en este caso, dependiendo del profesor con el que usted tome, se los estarían aplicando como en el tercero o cuarto parcial. Ya se los meten con lo que son integrales dobles o integrales triples. Entonces, por mi parte ha sido todo. Espero que este ejercicio haya quedado claro. En caso de tener alguna duda o sugerencia, no olviden dejarla aquí en la parte de comentarios. Mi nombre es Alfonso Rosales y nos vemos hasta la próxima. Adiós.